El pintor barroco Zurbarán quedó impactado por este símbolo del Cordero. Tal fue su fascinación que lo pintó una y otra vez en sus cuadros. ¿Por qué? El Cordero sin mancha, el símbolo protagonista que hoy puede impactar tu vida. Símbolos proféticos. Bienvenidos al mundo de los símbolos proféticos, donde vamos a descubrirlos y disfrutarlos. Nuestro símbolo de hoy es el más importante de todos, el Cordero. En español solemos decir, este hombre es manso como un cordero, porque el cordero ha quedado como la imagen de alguien que es manso e inocente. Es un animal que no es agresivo, que no tiene cuernos ni dientes afilados para pelear, ni garras ni pinchos. En la Biblia, el cordero representa a Jesús, no solo porque es manso, también porque es la víctima del sacrificio. El profeta Juan el Bautista le señaló a él. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Jesús es aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su sangre trae victoria porque con ella Él ha pagado el precio de nuestro rescate. Él ha muerto en nuestro lugar para hacernos libres del castigo. Sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él es el Cordero sin mancha, perfecto. Durante siglos los creyentes sacrificaban un cordero para recordar que un día vendría el Salvador, el verdadero Cordero de Dios, que con su sacrificio quitaría el pecado del mundo. Él es la víctima inocente que muere en lugar de ellos. Isaías profetizó el sacrificio de Jesús 800 años antes de Cristo. Esto fue lo que él vio. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Para darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Mas Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. El profeta Isaías vio al Salvador de la humanidad. Como cordero fue llevado al matadero. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. El pintor barroco Zurbarán quedó impactado por este símbolo del cordero. Tal fue su fascinación que lo pintó una y otra vez en sus cuadros. Se conservan 7 de esos famosos óleos del Cordero en museos de diferentes países. Un cordero joven, sin mancha, con las patas atadas, manso, listo para el sacrificio. El que está en el Museo de San Diego, California, se titula Agnus Dei, que en latín significa el Cordero de Dios. Para evitar que el espectador lo confunda con un cordero común, Zurbarán pintó un halo luminoso sobre su cabeza. También añadió en el cuadro la inscripción Tanquam Agnus, que significa como un cordero. Son las palabras de Isaías 53:7, que dice, como un cordero fue llevado al matadero. El reloj de la profecía estaba en marcha. El Hijo de Dios se haría hombre y vendría a este mundo a morir en nuestro lugar. Y llegó el día señalado. Jesús nace en Belén. Había llegado el cumplimiento del tiempo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley,
para rescatar a los que estaban bajo la ley. Jesús vino a este mundo en misión de rescate. Él entregó su vida, pagando así por los pecados de los hombres. Él pagó con su propia sangre. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Conoces la historia de la salvación? El ser humano cayó en el pecado. Había perdido su perfección y solo los seres perfectos son eternos. El hombre iba a morir. Su destino era la muerte, pero el cielo encontró una solución para salvarle. El Hijo de Dios será el sustituto. Él morirá en lugar del hombre. Pero ¿cómo podría morir por ellos si Dios es inmortal? Y Él encontró una forma. Se convertirá en un ser humano mortal. Y entonces sí podrá morir por ellos y pagar así el precio del rescate. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. El antiguo pacto se basaba en la sangre de animales, eran los sacrificios del cordero en un altar. Pero el nuevo pacto se basa en la sangre de Cristo, un sacrificio divino ya realizado. Por eso Jesús, muriendo en la cruz, dijo: todo se ha cumplido. El Cordero de Dios había entregado su vida como sustituto por todos los hombres. El historiador griego Plutarco escribió la hazaña de un soldado que corrió desde Maratón hasta Atenas para anunciar la victoria de los griegos contra los persas. Corrió 40 kilómetros con sus armas para cumplir su misión, para llevar la buena noticia, que en griego se dice euangelion, hoy en español evangelio, la buena noticia. Después de esto, él murió por el esfuerzo. Hoy también llevamos con alegría este Evangelion al mundo, esta buena noticia de la victoria del bien sobre el mal, que Cristo murió por nosotros y nos salvó. Todo aquel que lo desee ahora es perdonado y transformado. Es el Evangelio, la buena noticia. Esta entrega de Jesús por amor es la mayor inspiración para los cristianos. Tenemos un Dios que nos ama hasta el punto del sacrificio, tortura y muerte en la cruz. Ahora, Él quiere que entendamos este amor para que lo pongamos en práctica con las demás personas en nuestra vida diaria. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. No existe una historia más bonita que la historia de la cruz. De todas las religiones que he podido conocer, solo la Biblia nos enseña a un Dios así, que nos ama tanto que se hace hombre y viene a vivir con nosotros y a morir por nosotros. Él merece nuestro amor por su entrega, su generosidad. Él merece nuestra adoración porque solo Él es el Rey que lleva una corona de espinas. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Comprender este símbolo produce una respuesta de amor y una confianza absoluta en sus palabras. Conocer al Cordero inspira y transforma el alma, nos limpia del pecado, nos hace mejores personas. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo
para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. El sacerdote Kolde estaba preso en un campo de concentración nazi. Una noche, algunos presos escaparon. Los guardias alemanes los hicieron formar en el patio y dijeron: algunos han escapado, pues por cada uno que escape vamos a matar aquí a 10 de vosotros. Así que vigilad bien para que no escape nadie y más gente tenga que morir. Entonces comenzaron a elegir a los que iban a ser ejecutados. Eligieron a un joven sargento polaco. Entonces el sacerdote Kolde le dijo al capitán: este hombre tiene mujer e hijos que le esperan, pero yo no tengo a nadie. Quiero morir yo en su lugar. Por favor, mátenme a mí y no a él. El capitán quedó atónito, pero dio la orden. Kolde murió en lugar de aquel condenado y le salvó la vida. Años después, aquel joven polaco visitó la tumba de Kolde y dijo: gracias, tú diste tu vida por mí, pues Jesús entregó su vida al morir en la cruz y lo hizo por todos nosotros, por toda la humanidad. Tomó Él la muerte que merecemos nosotros y nos dio a nosotros la vida que Él merece. Cuando entiendes el símbolo del Cordero y el sacrificio de amor realizado en la cruz, entiendes cómo es Dios y hasta qué punto nos ama. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así, el símbolo del Cordero recorre toda la Biblia, dando siempre el mismo mensaje. Él es la víctima divina que paga con su vida para salvar la nuestra. Aparece por primera vez en el relato de Caín y Abel en el Génesis. Él es el sacrificio que ofrece Abel. Vemos al Cordero salvando la vida de Isaac. Abraham no tuvo que matar a su hijo Isaac porque aquel carnero murió en su lugar. El Cordero de la Pascua salvó la vida de los primogénitos hebreos en Egipto. Siempre el Cordero salva derramando su propia sangre. Y así, durante siglos, el sacrificio del Cordero fue un rito didáctico para que entendieran: un inocente vendrá para salvarnos. El Cordero de Dios vendrá. Y así se cumplió. Jesús murió en la cruz, pagando por los pecados de todos los hombres. En el libro de Apocalipsis vemos que el Cordero consiguió la victoria final. Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. Y ahora ya todo es alegría y celebración. El Cordero los ha perdonado, los ha salvado. Un mundo nuevo comienza y los salvados disfrutarán de una eternidad perfecta. ¿Quieres ser tú uno de ellos? ¿Quieres saber más? Te dejo enlaces y recursos en la descripción de este vídeo. Seguiremos aprendiendo de estas enseñanzas milenarias. Descubriremos mensajes que ahora no imaginas. Será en el próximo programa de los símbolos proféticos. Símbolos proféticos.